Hola a todos, buenos días. Como siempre, un gusto tenerlos aquí en estas sesiones de introducción al derecho. El día de hoy vamos a abordar más de la Constitución, pero esta vez lo haremos desde la importancia que tiene su aplicación en nuestra vida diaria. Es decir, vamos a conocer algunos de, algunos de los efectos o algunas de las prácticas en las que la Constitución se hace evidente en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento. Vamos a analizar esto, ¿no? De la unidad 3, que corresponde a su temática dentro de la plataforma, la importancia de la Constitución. Como preámbulo, nuestro país vive su democracia como un Estado organizado y solidario, consciente de la diversidad de sus componentes, pero también consciente de todo su potencial y, y del desarrollo, que evoluciona de acuerdo con sus necesidades y lucha por alcanzar sus metas, por lo que la Carta Magna o la Constitución debe evolucionar al mismo tiempo que la sociedad o que su sociedad para ser capaz de representar sus expectativas y para legitimarse como una norma suprema dentro de nuestro país. Algo de esto ya habíamos comentado en sesiones anteriores, que al margen de del desarrollo y la evolución de la sociedad, a ese mismo cambio, progreso vertiginoso, también debe ir la Constitución. Si la sociedad adopta nuevas tendencias, nuevas costumbres o incorpora a su modus vivendi, perdón, de algunas prácticas, algunas costumbres o algunos hábitos y los hace permanente día tras día, la Constitución tiene que vigilar eso para, bueno, los que legislan tienen que ver eso para ver si esas nuevas prácticas o esas nuevas costumbres se incorporan dentro de la Constitución. Es decir, la Constitución no puede estar rezagada al margen de la evolución o de las prácticas humanas. Estas reformas no lograrán o no lograrían sus objetivos sin la participación comprometida y responsable de los ciudadanos y autoridades, en este caso, la sociedad y los que legislan, por lo que su difusión es nuestro derecho y su conocimiento y aplicación es también nuestra obligación. Aquí nos recalca otra vez que es nuestra obligación, es nuestro deber conocer la aplicación de estas normas. Vamos a hablar de la importancia. Primero, número uno, la importancia. La Constitución es el pacto de los mexicanos que contiene el conjunto de normas jurídicas de mayor jerarquía en nuestro país. Es la ley en base en la cual o con base en la cual se realizan todos los proyectos nacionales, ya sean jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales, estableciendo las reglas que han de seguir los gobernantes y las que aseguran o los que aseguran los derechos y libertades a los gobernados. Es decir, que todo proyecto que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, o sus derivados necesitarían o necesitan implementar, reformar o crear, tienen que hacerlo con base en lo que establece la Constitución. La Constitución es la máxima ley y es la que rige y norma no solamente a las demás leyes o a las demás normas que están por debajo de sí, sino que también dirige y encausa la vida del país y encausa los tipos de proyectos que se deben realizar, ya sean culturales, ya sean educativos, ya sean políticos, ya sean administrativos, todo se tiene que hacer con base en la Constitución, porque la Constitución es la norma fundamental de un Estado establecida para regirlo. La Constitución fija los límites, define las relaciones entre los poderes de Estado y de sus relaciones de estos, es decir, de los tres poderes, con sus ciudadanos y establece las bases para su gobierno, para la organización de instituciones. Y este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades.
Eso es en cuanto a la importancia de la Constitución. Ahora vamos a ver cómo está dividida o configurada la Constitución, en especial la de México. Primero, de manera muy general, solemos pensar que las partes de la Constitución se dividen en título, capítulos, artículos. Sí, de hecho contiene eso, pero vamos a ver que tiene otros elementos. Las constituciones escritas modernas suelen constar de dos partes, una parte que se llama dogmática, también conocida como material, y la otra orgánica, también llamada formal. Bien, antes de las partes, antes de mencionar estas dos partes, la dogmática y la orgánica, deben saber también que la Constitución tiene otro apartado, otra parte, otra sección, que es la primerita de todas. Cuando ustedes abren, si abriéramos el libro de la Constitución, la primer parte que vamos a encontrar es la parte preliminar. Es donde están establecidos los objetivos o el objetivo de la Constitución, su finalidad. Está también ahí contenida la filosofía, los valores, la misión o la visión de la Constitución. Todo es como si cuando nos piden realizar un proyecto, le debemos poner los objetivos, la introducción, las partes que lo componen, la visión o la misión que tiene ese documento. Esa es la parte del preámbulo, la parte preliminar. Ahí encontramos nosotros parte de la historia de por qué se realizó la Constitución. Son unos breves escritos o textos que están allí de carácter muy general. Posteriormente a la parte del preámbulo encontramos ya la parte dogmática o la parte material. En la parte dogmática entendemos por dogmas aquellas verdades absolutas que son incuestionables, que no hay derecho a dudar de ellas y que no tenemos como derecho a cuestionarlas, ¿no? Están establecidas como una verdad, como una norma fija y no hay forma de decir, no me parece, no me gusta, están establecidas ya y se tienen que aceptar. Son dogmas, se aceptan o se aceptan. Entonces, en la parte dogmática, ¿qué es lo que se tiene que aceptar? ¿Qué es eso como que yo digo que es una verdad absoluta, que ya está establecido, que ya está impuesto y que yo tengo que aceptar sí o sí? Bueno, en la parte dogmática se establecen todos los derechos individuales de los ciudadanos. A esto lo conocemos nosotros como los derechos humanos. Antes se le llamaban las garantías individuales. Bueno, nuestra Constitución designa a estos derechos como garantías, a lo que nosotros tenemos derecho, ¿no? Por otra parte, la garantía de obligar a las autoridades a respetar estos derechos se encuentra regulada constitucionalmente mediante el juicio de amparo. Bueno, lo que está tratando de decir aquí es que esta parte dogmática, los primeros 14 artículos comprenden todos nuestros deberes, todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 1 encuentran lo que es la igualdad. Todos los mexicanos somos iguales ante la ley, iguales, y habla de la libertad. En artículo segundo habla de los derechos de los pueblos marginados, de los pueblos autóctonos o pueblos indígenas. El tercero hace referencia a la educación, el cuarto hace referencia a la salud. Y bueno, el 1, el 2, el 3 y el 4 tienen sus derivados, tienen sus fracciones, son extensos, hay muchísimo que desmenuzar de cada uno de esos artículos. Por ejemplo, en el artículo tercero tenemos la Ley General de Educación, y ahí se norman todas las escuelas, desde los guarderías, desde los maternos o desde los centros de desarrollo integral, los que antes de que vayan a materno infantil, o sea, de meses, esos tipos de centros que dan atención a niños, los de preescolar hasta maestrías, doctorados, las particulares o las escuelas de paga, como decimos,
las escuelas públicas, las escuelas de corte y confección, las de computación, las de inglés, las de maquillaje, esas que cultura de belleza, las academias, las de la militar, todas las instituciones educativas se norman del artículo 3º de la Constitución. Y del artículo 4º, pues tenemos lo que es el derecho a la salud, y de ahí se norman todos los hospitales, clínicas particulares y públicas, los centros de salud, los ISTECALI, todo centro de atención médica se norma del artículo 4º de la Constitución. Bueno, entonces entendemos eso como la parte dogmática. Son todos nuestros derechos que nosotros gozamos, a los cuales nosotros usamos. Y ahí se establece una garantía de que el gobierno tiene que hacer valernos ese derecho al cual nosotros nos hacemos partícipes. La otra parte se llama parte orgánica o formal. En ella, en esa otra parte, que es la última de la Constitución, se exponen todos los artículos, están todos los artículos referentes a la forma de gobierno, a la división de poderes, a la estructuración de los órganos de poder, a las competencias o facultades que tienen estos órganos. Suele añadírsele también algún artículo sobre el procedimiento que hay que seguir para reformar la Constitución y sobre el control de la constitucionalidad, tanto en lo que se refiere a las actividades del legislativo, del ejecutivo y judicial. Es decir, la última parte comprende cuáles son sus deberes o sus competencias, sus funciones de cada uno de los órganos de la República y de todos los aparatos institucionales de los servidores públicos, cuáles van a ser sus tipos de relaciones. También ahí se establece cuál es la forma de gobierno, si es república, si es monarquía, y cómo se va a realizar todas estas funciones o actividades. También se establece allí los artículos para cada cuánto se debe hacer una reformulación de la Constitución y siguiendo ciertos principios o ciertas pautas, que eso ya lo habíamos mencionado. Bueno, vamos a ver ahora la clasificación. Eso fue en cuanto a las partes. Ahora, la clasificación, la Constitución se puede clasificar por 3 partes, según su formulación jurídica, es decir, cómo se presenta, cómo se elabora su formulación. Según su reformabilidad, es decir, los cambios que se tienen que hacer, cuáles son las herramientas o los procesos que se tienen que seguir, y según su origen, es decir, de dónde emanan las constituciones. Bueno, número 1, según su formulación jurídica, hay 2. Están las constituciones que son codificadas y las dispersas. Las codificadas, entendemos por ellas aquellos documentos específicos que contienen la totalidad o casi la totalidad de todos los artículos o todas las normas básicas. En una constitución escrita hay claridad, hay precisión en cuanto al contenido y esto elimina confusiones. Quiere decir que para saber si nuestra constitución es escrita, tenemos que buscar si hay un documento físico y si en ese documento físico están escritos todos los artículos, los 131 artículos o los 180 artículos o los 200, 500 artículos que tenga una constitución, si están ahí expresa y literalmente escritos artículo 1, artículo 2, artículo 15, artículo 50, etcétera, se llaman constituciones codificadas porque ahí está escrito cada uno de esos artículos. No obstante, hay constituciones, hay países que tienen constituciones dispersas, es decir, que no están codificadas. Bueno, para que nos entendamos, en otra terminología, codificadas quiere decir escritas, que están escritas. Ahora, las dispersas son constituciones conocidas como consuetudinarias. Estas consuetudinarias, sus normas o casi todas sus normas, todos sus artículos, no están contenidas en un solo documento, sino que están contenidas
a lo largo de diversas normas, a lo largo de diversas leyes, de diversos documentos, ¿sí? O cuerpos legales, o usos repetitivos, porque lo consuetudinario se refiere a las costumbres. Un ejemplo de este tipo de constituciones no escritas, porque las codificadas son escritas, las dispersas también se les conoce como no escritas, serían las constituciones de Inglaterra y la de Nueva Zelanda. Esos países, por ejemplo, no tienen un documento específico como nosotros lo tenemos, donde estén contenidas todas las normas, todas las pautas o todos los artículos de nuestra Constitución. En el caso de algunos de esos países, tienen sus constituciones, están dispersas, están ramificadas, están en diferentes cuerpos legales, o algunas de ellas ni siquiera las tienen contenidas en algún documento, sino que se basan solamente en las costumbres. Hay pueblos en donde no hay documento legal o donde no entra, por ejemplo, la autoridad, donde no entra la constitución o un organismo jurídico, sino que se basan en las costumbres, se le llaman usos y costumbres. Así es como se soluciona un conflicto, según el uso y la costumbre de ese pueblo, de esa comunidad. Bueno, número 2, según su reformabilidad, las constituciones suelen ser rígidas. Por rígidas entendemos aquellas constituciones que para ser modificadas, para hacer una modificación, un cambio, reformular algún artículo o agregarle algún artículo, etcétera, no es tan fácil. Se tiene que seguir un proceso muy complejo, muy elaborado, y lo tienen que aprobar por lo menos las 32 legislaturas aquí en nuestro país, las 32 legislaturas de los 32 estados. Si los 32 lo aprueban o si hay mayoría, se tienen que reunir para hacer el consenso de qué tipo de adecuación o modificación se le va a realizar a la Constitución. Lo tiene que aprobar el Congreso del Congreso de la Unión, o sea, los 3 poderes más las 32 legislaturas. Es un proceso muy complicado. Las flexibles, por lo opuesto a lo primero, son países que pueden tener una constitución en la que no se requiere la aprobación de todas sus legislaturas, ni se requiere un proceso tan complicado para hacer modificaciones. Es un proceso más simple, más sencillo, pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, es una constitución rígida. La parte 3, según su origen, cómo está clasificada, es que hay constituciones que son otorgadas, impuestas y pactadas. Las otorgadas corresponden constitucionalmente a un estado monárquico, es decir, países donde hay monarquías, no donde hay repúblicas, donde el propio soberano, es decir, el propio monarca, es quien precisamente la escribe o la redacta y se la entrega al pueblo, la otorga a su pueblo, le dice, este es el documento, esta es nuestra constitución y sobre ella vamos a regirnos. Pero hay otro tipo de constitución que se llama impuestas. Las impuestas es el tipo de constitución en que no es la monarquía quien la otorga al pueblo, sino el parlamento es quien redacta la constitución y el parlamento se la entrega al monarca, al rey o a la reina y le dice, esta es la constitución sobre la cual nos vamos a regir. España, por ejemplo, tiene este tipo de, de forma de gobierno. Es una monarquía constitucional. Es decir, las monarquías que son constitucionales, el monarca no tiene todo el poder. Quien tiene el poder es la monarquía, es el parlamento, perdón, es el parlamento. El monarca es solamente una figura, un símbolo de realeza. Es quien sirve para los protocolos con los diferentes países, los diferentes ministros, las firmas, etcétera. Pero quien realmente tiene el poder es el parlamento. Por eso el parlamento crea la constitución y se la entrega al monarca y el monarca se encarga de decir, pues esta es la constitución que vamos a utilizar para normar nuestra conducta, nuestra vida diaria. Pero también hay constituciones que son pactadas. Estos son casos extremos. La primera idea que se tiene de estas constituciones pactadas es el consenso.
Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes, por lo tanto son contractuales. Es decir, hay un convenio, hay un consenso entre dos o más partes. Ahora, las pactadas no las crea el monarca ni se las entrega al pueblo, ni las crea un parlamento y se la entrega al monarca o al rey. Las constituciones pactadas es un acuerdo entre dos o más, en este caso de un Congreso Constituyente y el pueblo que pacta con sus líderes, sus políticos, sus dirigentes, para ver qué tipos de artículos, qué normas se van a escribir, se van a redactar y se van a proponer al pueblo, y se llega a un consenso si están de acuerdo y se crea el documento. Como se hizo aquí en México en 1917, el 5 de febrero. Fue un acuerdo entre el pueblo y los que organizaron el constituyente. Bueno, en el caso de México tenemos una constitución que es codificada, según su formulación jurídica es codificada, según su reformabilidad es rígida y según su origen es pactada. Bien, vamos a hablar un poquito rápidamente de la jerarquía de la Constitución. Al clasificar las normas de acuerdo con su jerarquía podemos determinar cuál debe ser la norma predominante, cuál es la norma que regula la creación de las demás normas y si una norma invalida a otra norma. Las normas jurídicas no tienen el mismo rango ni la misma categoría, ya que algunas superan a otras y por ello se habla de jerarquía de ley. Sin embargo, toda norma existente es válida, aun cuando esté por debajo de la Constitución. Además de ser válida, es obligatoria y se debe cumplir. El artículo 133 de nuestra Constitución señala los siguientes rangos. La Constitución Federal es la ley suprema. Está situada jerárquicamente por encima de todas las demás leyes del país y de todos los tratados celebrados con potencias extranjeras. En ella se encuentran escritas todas las decisiones políticas fundamentales. Entonces, nuestra máxima ley, por jerarquía, la número 1 es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Federal. Después de ella le siguen los tratados internacionales. Estos son acuerdos celebrados por escrito entre estados y organismos internacionales, entre un país y otro país, y lo hacen con el fin para crear derechos y obligaciones, para crear políticas comerciales, políticas diplomáticas, para crear convenios en cuanto a lo educativo, en cuanto de educación, en cuanto de importación y exportación, etcétera. Y solo pueden celebrarse, estos tratados solo pueden efectuarse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Es decir, el Senado no lo puede hacer. El único que lo puede realizar es el presidente de la República Mexicana con otros países, con otras naciones. Pero para que el presidente firme ese acuerdo o ese tratado, lo tiene que aprobar el Senado, el Congreso de la Unión. Por debajo de los tratados internacionales, número 3, tenemos las leyes federales. Estas son creadas por el Congreso de la Unión con el objeto de que sean aplicadas a todo el territorio nacional. Las leyes federales emanan de los artículos, de uno de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo emana del artículo 123. La Ley Federal General de Salud, del artículo 4, la Ley General de Educación, del artículo 3, y así cada una de las leyes emanan de algún cierto artículo de la Constitución. Bueno, por debajo de las leyes federales está la ley orgánica. Esta dice, son aquellas cuyo objeto es precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución determinada. Por ejemplo, la UNAM tiene una ley orgánica. Algunas otras instituciones públicas o de gobierno también tienen su propia ley orgánica. Su ley orgánica significa que es un documento que rige solamente a esa institución. Ninguna otra institución puede normarlos en cuanto a sus funciones o sus actividades. Pero estas instituciones se norman de la Constitución. Por ejemplo, la UNAM tiene su propia
ley orgánica. La UABC tiene su propia ley orgánica, es muy diferente a la de la UNAM. La Universidad Autónoma de Nuevo León, igual su propia ley orgánica. Son sus derechos y obligaciones tanto de los profesores, de los administrativos y de los alumnos. ¿A qué están obligados cada uno de ellos y a qué tienen derecho? Tanto en sus políticas de recepción de alumnos, cómo van a acreditarlos, cómo los van a evaluar, etcétera, etcétera. Bien. En el caso del Ejecutivo Federal, el presidente tiene su propia ley orgánica. El decreto es otra norma jurídica entendida o emitida por el Ejecutivo, la cual se refiere a cómo deben aplicarse las leyes en un caso concreto y específico. Bien, por otro lado tenemos abajo de eso el reglamento. El reglamento es un documento que especifica una norma jurídica para regular las actividades de una comunidad. Establecen bases para prevenir los conflictos que se puedan producir entre los individuos. Aquí en este caso tenemos, por ejemplo, la ley, el reglamento de tránsito es muy claro, ¿no? Nuestro reglamento de tránsito está emanado de la Constitución y de algunas otras normas, algunas otras leyes, pero es válido solamente para una comunidad en específico. Si nos vamos a otro estado, el reglamento puede variar, puede tener algunas variantes en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, hay estados en los que se permite conducir con automóviles con vidrios polarizados. El reglamento se los permite, pero también hay en nuestro estado, por ejemplo, o en nuestra comunidad aquí en Tijuana, el reglamento de tránsito lo prohíbe. Entonces, hay ciertas variantes, pero en general tienen el mismo patrón, la misma línea, pero esas son específicas para una comunidad. Rigen o norman la vida de una colectividad en específica. Eso en cuanto a la jerarquía. Ahora bien, vamos a ver las normas individualizadas. Las normas individualizadas establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas y en casos o situaciones muy específicas. Vamos a ver primero la de los acuerdos. Okay. Los contratos, perdón. Los contratos son acuerdos de voluntades que crean o transmiten derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben o que lo efectúan. Es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas bajo el principio de autonomía. O sea, son autónomos, nadie los obliga a celebrar un contrato, un convenio, y según el cual puede convenirse sobre cualquier materia, pero que sea lícita, que no sea un asunto ilícito. Aquí tenemos, por ejemplo, los contratos de arrendamiento de una persona que va a rentar una propiedad, una casa, un condominio, ¿sí? El arrendatario y el arrendado, ¿no? O compra-venta de una casa, de un mueble, de un automóvil, etcétera. Solamente se hace válida y eficaz para ese tipo de personas. Hay derechos y hay obligaciones. Crean derechos y crean obligaciones solamente para esas partes que suscriben o celebran el convenio. Sentencia, la resolución que se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial. Contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la que se aplica el derecho a un determinado caso concreto. Las partes contendientes en el juicio se regirán por lo que resuelva la sentencia. Es decir, lo que está dictaminado por el juez o por lo que dictaminó el tribunal se tiene que aceptar. No hay modificaciones. Testamento se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador. Se le llama testador a la persona que lega sus bienes para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad o de sus bienes después de que éste fallezca o muera. Jurídicamente, la definición de testamento se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. No se pueden legar antes, o sea, en vida, sino que después de que ya haya fallecido, ya se pueden legar los bienes, pero antes de morir, el testador tiene que realizar o suscribir el testamento.
Es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona, ahorita voy a explicar esos conceptos, por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentra en su cabal juicio dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Ok, significa que es un acto personalísimo o libre porque nadie le debe obligar o amenazar a que esa persona haga un testamento o deje en su testamento a alguien. No, tiene que ser una persona que en su sano juicio, en su libertad, autonomía, quiera dar sus bienes o sus propiedades a alguien de sus parientes o familiares, o aunque no sean sus familiares, se los puede legar. Es revocable, sí es revocable, porque en algún momento él decide, posteriormente que ya se haya hecho el testamento, mira que el comportamiento, la actitud de sus beneficiarios, quienes iban a hacerse acreedores de sus bienes, están llevando un mal comportamiento, saben que no lo van a aprovechar, lo van a malversar los fondos, lo van a malgastar. Él decide y le va con su notario, con su abogado y dice, ¿saben qué? Quiero anular mi testamento, quiero cambiar beneficiarios, ya no van a ser esas personas. Entonces se puede revocar, se rompe ese testamento y se hace otro testamento. Pero para que lo pueda hacer esta persona, firmar su testamento, primero tiene que ser mayor de 16 años para que pueda ya legar bienes a otras personas. Tiene que estar en su sano juicio, ¿sí? Que en sus 5 sentidos cabalmente, no debe estar bajo algún medicamento, algún efecto de droga o algún tratamiento médico, psicológico. Debe estar, o sea, en su cabal juicio. Debe también estar completamente eh, sin haber sido coercionado o obligado para que pudiera efectuar ese testamento, que no lo hayan presionado ni psicológica o no lo hayan agredido ni físicamente para que deje un testamento. Entonces tiene que haber esa constancia de que la persona está en su sano juicio para dejar ese legado. Ok. Y el otro se llaman resoluciones administrativas. Las resoluciones administrativas son decisiones de la autoridad gubernamental, las cuales imponen una obligación o niegan determinada obligación. Esas resoluciones deben constar por escrito, señalar la autoridad que la emite y a quién se dirige. Además, debe ser firmada por la autoridad que la formula. Un ejemplo de esto es los requerimientos que llegan del sistema de administración tributaria, los del SAT. Es una resolución administrativa que te llega porque te están mandando requerimientos que no has pagado, no has declarado tus impuestos y por lo tanto te llega un documento con esto que va firmado por la autoridad del SAT y que te tienes que presentar y si en dado el caso no se paga, pues ya va una orden judicial para que proceda a casos mayores porque no se han pagado los impuestos, por ejemplo, ¿no? Esa es una resolución administrativa, pero debe ir firmada por la autoridad que la emite. Y finalmente tenemos las garantías individuales, hoy llamados derechos humanos. Nuestra Constitución no clasifica las garantías bajo determinados rubros, pero sí los hace, más o menos los explicita en los primeros 14 artículos de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las garantías que tenemos o los derechos a los que nosotros tenemos acceso o gozamos de ellos? Las garantías de igualdad, en el artículo 1 ya lo habíamos mencionado, son goce para todo individuo de las garantías que otorga la Constitución. Y no solo para los que somos mexicanos, sino para los que son turistas o vienen aquí también. La de garantías de igualdad es que aquí nuestra Constitución prohíbe la esclavitud. Todos somos iguales sin derecho de distinción por clase, credo político, por tamaño, por conocimientos, porque yo estoy discapacitado, no tengo derechos, no. Todo eso, no hay distinción. Se prohíben los títulos nobiliarios, no hay duquesa, no hay marqués, condes, eh, altezas, no se le dice a un presidente o a un político así, está prohibido todo eso. Ni una persona puede comprar un título de rey, de príncipe, de conde, de duque. Y está prohibido los fueros. Es decir, que todos los presidentes, ministros o sacerdotes, militares, todos tienen que ser juzgados por el mismo tribunal en el cual la gente es juzgada. Garantías de libertad
Estas se dividen en tres grupos: libertades de la persona humana, la física y la social. Eso es en cuanto a nuestra libertad física, nuestra libertad moral también. Y las garantías de seguridad. Estas de seguridad jurídica se refieren al derecho de petición, al derecho de detención solo con orden judicial, aunque eso de que nos detengan solo con orden judicial aquí en México, pues dista mucho, ¿verdad? Y el derecho a la eficaz administración de justicia, que se nos cumpla, que se nos haga valer la justicia a la que nosotros estamos exigiendo. Pero igual también eso dista mucho aquí en nuestro país. Esto es en teoría. La declaración también tenemos otra que son de garantías sociales o los derechos sociales. Estos derechos sociales están contenidos principalmente en los artículos 3, que es de la educación, 4, que es de la salud, 27, que es de la propiedad privada, y el 127, que es de las relaciones obrero-patronal, que es del trabajo. Entonces, ya lo mencionamos, ¿no? Ahí están. El 3, educación, 4, la salud, vivienda digna y decorosa, y el 27, el régimen de la propiedad privada, y el 123, respecto a las cuestiones laborales con el obrero patrón. En conclusión, las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas, políticas, y se encuentran manifestadas del artículo 1 al 29, para ser más específicos. Estas garantías, estos derechos poseen 5 características. Son universales, son para hombres o mujeres, niños y todos. Son inalienables, no los podemos cambiar, vender o quitar. Son imprescriptibles, no se extinguen, siguen permaneciendo. Son irrenunciables, no puedo renunciar a ellos, y son limitativas del poder del Estado. Es decir, el Estado no tiene derechos sobre mis derechos, pero sí los puede hacer valer. Bueno, nos estamos quedando sin minutos. Les pido que se conecten otra vez, por favor, para poder terminar nuestra sesión, ¿sale? Ahorita en unos segundos se